Pero para comenzar la clase del día de hoy, les animo a abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 8. Mientras hablamos de la doctrina del hombre, vamos a comenzar con el Salmo capítulo 8, y es un salmo hermoso. Y hay una pregunta tan importante en ese salmo que es por eso nosotros comenzamos esta clase con ese salmo. Y dice el Salmo 8, si ya lo tienen en sus Biblias: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronarás de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tu mano, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuando atraviesan las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Qué glorioso. Y no sé si se notaron, pero aún los escritores bíblicos tienen la misma pregunta que muchas veces nosotros nos preguntamos. Y miren lo que dice en el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, la doctrina que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a estar viendo la doctrina del hombre o la antropología cristiana. Y vamos a ver por qué esta doctrina es importante para el creyente. Porque sí, cuando nosotros hablamos de doctrina, siempre pensamos en Dios. O cuando nosotros pensamos de la doctrina del hombre, pensamos solo el hombre es pecador. Y todo eso es cierto, pero hay más. Y yo creo que mientras más estudiamos la doctrina de Dios, nos ayudará a entender y a glorificar a Dios de una manera más grande. ¿Por qué? Porque vamos a entender más quiénes somos en vista de lo que la palabra de Dios dice y en vista de quién Dios dice que nosotros somos. Entonces, déjenme le planeo el bosquejo de lo que vamos a estar viendo por las próximas semanas con respecto a la doctrina del hombre. Hoy vamos a introducir la antropología cristiana. Vamos a estar viendo dos tipos de antropología. Vamos a estar viendo la antropología secular del siglo XXI y vamos a estar viendo la antropología cristiana al final. También vamos a estar viendo la creación del ser humano en las próximas semanas, la constitución del hombre y el hombre como imagen de Dios. Entonces, para comenzar, yo lo que les animo, todos ustedes tienen este libro, somos teólogos, lo que les animo, el capítulo 18 es el que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Entonces, cuando lleguen a casa, lean el capítulo 18. Si quieren leer toda esa sección, háganlo también. El pastor estará más que contento respondiendo la próxima semana. Yo también, no se preocupen, lo que yo pueda. Pero vamos a estar viendo esos capítulos por las siguientes semanas. Entonces, para comenzar la introducción, tenemos que definir qué es antropología. Entonces, como ya lo leímos, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Lo vimos en el Salmo. Es una pregunta que toda persona se hace. Es más, por toda la historia, los filósofos han estado intentando contestar esa pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué forma el hombre? Y vemos desde el principio que estos pensadores, estos filósofos, han estado intentando definir qué es el hombre. Pero aquí tenemos lo que significa la palabra antropología para nosotros. Antropos, que significa hombre, logos, estudio o tratado. Entonces lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, por las próximas semanas, es el estudio del hombre, la doctrina del hombre. Entonces, cuando nosotros lo vemos de una manera bíblica, cuando nosotros hablamos de la antropología, es un estudio sistematizado del ser humano y su reto es llegar a conocer la esencia fundamental de ser humano. Como lo había dicho, esto es lo que muchos filósofos
durante la historia han intentado responder. Y eso es lo que la palabra de Dios también nos está intentando enseñar a responder. Es más, lo vimos en David, lo vimos en este salmista. Él está intentando comprender por qué Dios se fija de un hombre cuando él tiene dominio y poder sobre todo. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar antropología cristiana? Y les quiero dar 5 motivos por qué es importante estudiar la antropología cristiana. No que no es importante estudiar de Dios, no es que no es importante estudiar la Trinidad, pero ¿por qué es importante estudiar la antropología cristiana? Número 1, Dios es supremamente digno de atención y Dios ha elegido involucrarse con el hombre. Y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 1 y vamos a estar viendo un poco más a profundidad qué dice Génesis y cómo Dios se involucra con el hombre, no con las plantas, no con los animales, no con la luz, no con los cielos, pero con el hombre. Número 2, el estudio de la antropología cristiana es una actividad que vale la pena porque Dios ha dado revelación acerca de la humanidad en las Escrituras. Dios nos enseña del hombre en las Escrituras. Y como nosotros hemos visto en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la palabra de Dios nos enseña qué es el hombre, tenemos que aprenderlo. Tenemos que estudiar qué significa, qué es la antropología cristiana. Y eso es lo que vamos a intentar hacer por estas próximas semanas. Número 3, el estudio de la antropología cristiana es especialmente importante para quienes buscan servir a Cristo, porque una manera de expresar nuestro amor por Cristo es amando y sirviendo a los demás. ¿Cómo yo puedo amarlos mejor o cómo ustedes pueden amar a su prójimo si no conocemos quién es su prójimo? ¿Qué constituye un hombre? ¿Por qué podemos amarlos? ¿Y qué son los mandatos que nos da la palabra de Dios con respecto a eso? Y también, número 4, el estudio de la antropología cristiana es importante porque nos revela el propósito por el cual fuimos creados. La pregunta del millón que muchos filósofos y aún nosotros nos hemos preguntado es, ¿cuál es mi propósito en nuestra vida? La antropología cristiana nos revela el propósito para nuestra vida. Fácilmente, plenamente, aunque no entendamos la profundidad, nos enseña claramente qué es el propósito del hombre. Y eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Entonces, déjenme les muestro el bosquejo del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo, como les había mencionado, la antropología del siglo XXI, es decir, la antropología secular, y después al final les voy a dar la introducción de la antropología cristiana y cómo llegamos a ver el propósito del hombre y todas esas cosas que yo le había mencionado, que es lo que queremos llegar a hacer en esta clase. Entonces, seguimos con la antropología del siglo XXI. Dice 20, pero es 21. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Perfecto. Vamos a estar viendo las diferentes ramas de la antropología en el siglo XXI o XX. El existencialismo, el estructuralismo, neomarxismo, la reduccionismo biológica y la antropología cibernética. Yo sé que suenan como palabras muy grandes, entonces, si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Pero vamos a estar viendo cada una de esas cosas. Lo que estamos diciendo es qué dicen estas ramas seculares acerca del hombre. ¿Ok? Entonces, la antropología existencialista es una de las ramas que nació en el siglo XX, que fue dada por Martin Heidegger. Surgió en Europa durante la época de la Iluminación y reconoce al ser humano no solo es, sino que sabe qué es, que está allí. Lo que la antropología existencialista nos dice,
Lo que filósofos por mucha historia nos han dicho es que el humano tiene una esencia. Y lo que esa esencia hace es decir que es un hombre. Durante muchos años en la filosofía clásica lo que creían es que la esencia ya se le había dado a una persona. Entonces el propósito de un humano era buscar su propósito en la vida, a encontrar ese propósito específico por el cual había existido. Ahora lo que la antropología existencialista nos dice es que el hombre nace sin ningún propósito y él dicta su propio futuro. Él dicta su propio propósito en la vida. Eso es básicamente, así muy rápido, lo que la antropología existencialista nos dice. Que suena bien a lo mejor para nosotros, pero contradice muchas cosas que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios nos dice exactamente que nosotros fuimos creados por un propósito y ahora nosotros vivimos para ese propósito. Ya sea vivimos en rebeldía o vivimos en comunión con Cristo para llegar a ser ese propósito. Entonces, esta filosofía trata de fundar el conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. Plantea que el hombre quien provee la vida su significado real, como lo habíamos mencionado. Considera la muerte como un problema, ya que le da un enfoque especial a la existencia humana. El sentido último de la existencia es que el hombre podría vencer el miedo a la muerte. Lo que está diciendo allí es que, imagínense si el propósito por el que yo existo comienza cuando yo nazco y después termina cuando yo muero, ¿cuál es el peor enemigo para esa filosofía? La muerte. Porque al final y al cabo ya no puedo seguir con ese propósito. Yo puedo pasar 20, 30, 40, 50, 80 años intentando buscar ese propósito, cambiarlo cuantas veces quiera, pero al fin y al cabo va a haber un final. Entonces, para este tipo de filosofías, la muerte es el peor enemigo, porque significa el final de lo que teníamos que comenzar. Si la esencia o la importancia de la vida del hombre es basada en vivir, una vez que mueren ya no existe eso. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en nuestras vidas hoy? Bueno, ¿cuántas veces nosotros estamos intentando evadir la muerte? ¿Cuántas veces aún en las maneras en que nosotros hablamos pensamos, es que mañana los 80 está muy, muy lejos, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros creamos eso, pero vean cómo esta cultura también ha estado afectando la manera en que nosotros hablamos, la manera en cómo nosotros nos expresamos. La palabra de Dios dice que el hombre vive como 70 y si Dios le da gracia, hasta 80. Pero lo que nosotros vemos en nuestras vidas, en la realidad, es que por la gracia de Dios, por la medicina moderna, pues podemos vivir más. 100, mucha gente. Entonces para nosotros decimos que los 50 es la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque creemos que 100 es el estándar. Entonces, pero como cristianos nosotros tenemos esperanza. En esta idea, pues entre más vivo, más tengo que dar o más tengo que recibir. En esta antropología de existencialista, pues el hombre se vuelve el personaje principal. Porque todo revuelve alrededor de mi vida. Todo revuelve a quién soy yo, a lo que tengo que hacer y cómo tengo que llegar a hacer lo que tengo que hacer. ¿Alguna pregunta aquí en el existencialismo? ¿Ok? La próxima que vamos a estar viendo es la estructuralista. Parte de la base de que solo existe un tipo de saber y un tipo de verdad, la que proporcionan las ciencias experimentales, es decir, la única manera de adquirir conocimiento verdadero sería mediante la aplicación del método científico.
Lo único verdadero sería lo que se puede medir, pensar, ponderar y verificar. Lo que nos está diciendo es que esto nació de la psicología, y la psicología lo que nos está diciendo en esta base es que la persona tiene estructuras. ¿Qué hace una persona? Siempre esa es la pregunta que que se están haciendo. ¿Qué es la esencia de una persona? Entonces, yo puedo decir, bueno, yo cuando veo una película romántica me quedo así como que si nada pasa. Mi esposa ve algo y se comienza a llorar. Entonces, ¿qué hace la persona si son totalmente diferentes? A ella le gusta ver películas románticas, se pone a llorar. Yo veo películas de un perrito y me pongo a llorar. Entonces, ¿cuál es la base que los hace humanos? Entonces ellos dicen que hay estructuras que todo humano tiene en común. Usando el ejemplo de mi esposa y yo, lo común es que tenemos emociones. Entonces, ¿qué hace un humano? Bueno, tiene emociones. No es cómo reaccionamos a las películas, pero cómo nosotros vemos eso. Y se hace por medio del método científico. Necesita ciencia entrar acá para poder decirnos esto es lo que lo hace un humano. Las emociones, la manera como el cerebro piensa, cómo las neuronas viajan por todo el cuerpo y mandan señales. Están buscando lo más básico que digan, ok, de una manera científica, esto es lo que constituye a un hombre. El estructuralismo proclama la inexistencia del sujeto humano. El hombre carece de alma, conciencia o espiritualidad. Reduce al hombre a pura animalidad, lo que propone una desintegración del concepto de la persona humana. Lo que pasa acá con este concepto y por qué no es bíblico es porque el hombre se vuelve un animal. Es basado por instintos, se actúa por sus deseos de la carne y hace todo lo que ellos quieren basado en esas estructuras que ya han existido, que han ido evolucionando por el pasar del tiempo, que han ido transformándose. Ahora el hombre al principio era un organismo y después se convirtió en un chimpancé o un mono. Y ya después se aburrió de solo comer bananas, estar en los árboles y comenzó a usar instrumentos y ya después comenzaron a evolucionar. Eso es lo que nos está diciendo el estructuralismo. De una manera u otra nosotros hemos estado siguiendo, pero al hacer eso quita algo importante del hombre. La conciencia, el alma, el espíritu, cosas que la palabra de Dios habla con respecto a nosotros. Y es más, cuando leemos el pasaje de Génesis 1, vemos que Dios no nos creó animales. Tomó un tiempo específico para crear al hombre. Es más, aún el lenguaje que él usa es totalmente diferente a otras cosas que él creó. Y lo vamos a ver más cuando lleguemos a la antropología cristiana. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es mucha información filosófica, psicológica y es confusa, pero eso no es lo importante entonces. Tenemos aquí una pregunta, el hermano Ramón va a estar llevando el micrófono a Rodrigo. Bueno, mi pregunta es, Calvin, ¿cómo puede uno como contraatacar este tipo de filosofías a sabiendas de que cada vez más en el, por ejemplo, sistema educativo secular se te enseña totalmente lo que no dice en la Biblia? Y bueno, yo recuerdo que se me enseñó eso, que ya veníamos del chango y todo eso, ya entiendo que no, pero cada vez se saca más la educación, digamos, bíblica, o ya está fuera básicamente de la educación secular, y por lo tanto, pues las nuevas generaciones crecen sabiendo cosas que nada que ver. Claro. Muy buena pregunta. Lo que tenemos que hacer primero, y gloria a Dios que hemos estado estudiando todas estas doctrinas, y la primera con la que comenzamos fue la palabra de Dios. Entonces, de la manera en que nosotros vemos la palabra de Dios, tiene que ser una manera autoritativa. Lo que quiero dar a entender con eso es que si Dios dice, tenemos que creerlo, aunque muchas veces nos va a costar por la ciencia y por cosas todas las cosas que están
progresando la ciencia, pero ¿quién dice que la ciencia es autoritativa? Solo los científicos. Es más, yo me acuerdo que cuando estaba en high school, Plutón era un planeta. Perdón, cuando estaba en quinto grado, Pluto era un planeta. Cuando llegué a séptimo, ya no era un planeta. Cuando llegué al onceavo, era un planeta otra vez. Y después, cuando llegué a doceavo, ya no era un planeta. Me enseñaron que el hombre no puede romper la barrera del sonido. Y después, cuando estaba en doceavo, un hombre se tiró desde la estratosfera, desde el espacio, y rompió la barrera del sonido. ¿Es la ciencia autoritativa o cambia basado en diferentes cosas que están pasando? Entonces, la palabra de Dios dice en sí misma que es autoritativa. Esa es la primera manera como creyentes. Nosotros tenemos que inculcar a la siguiente generación que hay que creer la palabra de Dios como dice que es y tal como dice que es. Y como creyentes, yo creo que hay una parte en donde nosotros tenemos que expresar esas verdades bíblicas. Aunque, porque lo que hemos visto en Pedro hasta este momento, es que por decir las verdades bíblicas vamos a ser perseguidos y afligidos. No sé si eso responde tú. Mm. Ujú. Claro. Mm. Porque tú te pones a pensar, el hombre siempre va a crecer en ese conocimiento de la ciencia. La ciencia siempre va a estar cambiando. Pero la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Entonces tú ves allí ese contraste. No estoy diciendo que la ciencia es mala o que no tenga verdades verdaderas, pero como es tan cambiante, porque el hombre está descubriendo más, no podemos decir que la ciencia es autoritativa, porque puede ser que hoy vemos algo y mañana ya no es, porque hay un nuevo descubrimiento. Entonces, por ese, por ese esa falta de entendimiento que nosotros tenemos, podemos correr a la palabra que dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Un minuto, aquí tenemos a Dale que tiene una pregunta y después nos vamos para Pete y después Paola. Bueno, no tengo comentario. Okay. Tenemos que manejar bien estos términos. Sabemos que la palabra ciencia viene del latín, que significa meramente conocimiento. Entonces, la ciencia, con esa definición, nunca cambia. La ciencia es de Dios. La ciencia secular sí cambia, porque la base cambia. La filosofía bajo esa ciencia secular cambia, como estamos viendo. Okay, y ese de estructuralismo, que dice que el hombre carece de alma, ciencia y espiritual, esa es una declaración, es un absoluto que dan, que no pueden ni científicamente aprobar. El mero hecho que no puedes colocar el amor bajo un microscopio no significa que no existe. ¡Qué locura! Muy cierto. Solo, obvio existe. ¿Quién niega que existe? Pero según esa filosofía no existe. O es solo reacción química en el cerebro involuntario, algo así. Claro. Es plenamente ilógico. Y sí, la Biblia habla de una ciencia o conocimiento que es falso. Eso es lo que estamos viendo. Pero no hay ninguna contradicción entre la ciencia verdadera y la Biblia, Claro. porque proviene del mismo autor. Amén. Cuando hacemos ciencia, estamos solo pensando tras Dios sus pensamientos. Es lo que estamos haciendo Muy con buen la ciencia. punto. Gracias, Dale. Aquí tenemos Peter primero y después Paola.
La ciencia originalmente, como digo, nos dijo que existían nada más dos géneros, el hombre y la mujer. ¿Ok? Hoy en día, estamos hablando de la antropología estructuralista, hay grupos que quieren estudiar esto como que la definición de un hombre y una mujer es muy diferente, eso, que no tiene ninguna base científica, pero ellos quieren hacernos pensar que por la ciencia una persona puede ser nacida en un cuerpo equivocado, que Dios se equivocó en darnos el cuerpo masculino, darnos el cuerpo femenino. Y eso está totalmente incorrecto. ¿Okay? Otra cosa con la creación, también yo veo que como que cristianos creemos en la creación. De que hay documentos científicos o estudios que dicen que ha habido un cierto tipo de evolución, yo creo que eso existe también. Dios crió al comienzo y el mundo ha ido evolucionando de acuerdo a lo que Dios decida. ¿Okay? So, no podemos quitar la creación completamente, la evolución completamente sin conectarlo a la creación. Porque la persona dice, no, el Big Bang Theory, el mundo se creó, dos planetas chocaron y se formó la Tierra. No. La creación, se ha demostrado que la creación fue por Dios. La histórica, uno de los libros más estudiados por gente que se dice, a lo mejor quieren conocimiento, es la Biblia. Y la Biblia tiene hechos, facts, ¿cómo se dice facts en español? Hechos históricos de que muchas de las cosas que dice existió. ¿Okay? So, una pregunta que tú haces es cómo nosotros balanceamos esas dos verdades. Sí. Es muy buena pregunta lo que haces. Y la verdad es que al final, pues nosotros no vamos a entender mucho de la creación, pero estas son algunas verdades que nosotros tenemos que llegar en luz de la palabra de Dios que nos dice. Génesis es un libro histórico, Sí. ¿verdad? Aunque nosotros tenemos esas evidencias científicas, humanas, nosotros podemos también pensar, ¿qué pasa si a lo mejor ellos alteraron esas verdades? Porque mucha gente dice otras cosas y las van alterando. Cuando Darwin comenzó esta ideología de la evolución, él comenzó diciendo que comenzó de un organismo sin propósito, ¿verdad? Y este organismo comenzó a evolucionar sin propósito, de una manera caótica, sin un rumbo o sin una precisión. Pero cuando nosotros leemos Génesis, es preciso. Es preciso. No, yo estoy de Es acuerdo, exacto. por eso te digo que la creación no empezó por ningún génesis ni nada que dos planetas chocaron y se formó la Tierra. No, yo sé que la creación existe. La creación es de Dios. Dios crió todo. ¿Okay? Mi punto es que no podemos quitar cierto elemento de que el mundo ha evolucionado. ¿Okay? Dios acabó con Sodoma y Gomorra. La época de Noé, él inundó la tierra. ¿Okay? Que su creación original, a lo mejor con esos hechos no cambió ciertas cosas, no podemos negarlo tampoco. Claro, sí. Y lo que yo diría es como, ¿dónde ponemos la palabra de Dios en esos momentos? No, la palabra de Dios Donde, es superior a todo. claro. ¿Okay? Entonces, la palabra es superior a todo. cuando yo leo la historia de Génesis, no hay evidencia o algún hint, algún tipo de señal que me diga que no tenga que leerlo de una manera que fue verídica. No es En claro. el sentido que sí pasó en un día, sí pasó, que en el día 1 Dios creó la luz, Lo en que el han día 6 2. días. Entonces, ¿Sí? pero yo sé que hay otros creyentes que se llama teísmo evolucionista, que están intentando batallar con esas cosas, pero en una rama que en donde nosotros elevamos la palabra de Dios, como no vemos rasgos de ellos, es más, vemos lo contrario, nosotros no nos apegaríamos tanto a esa ideología, o al menos yo personalmente, porque si la palabra de Dios no me dice, yo la veo como autoritativa, verídica, y no me da ni una señal de que hubo evolución, pues
ahí es donde viene la pelea personal y intrapersonal, porque tengo que batallar, ¿creo en la ciencia o creo lo que Dios dice? Dios crió la ciencia y Dios crió la inteligencia para el humano buscar en la ciencia. ¿Ok? Porque no podemos negar hoy en día que hay tratamientos médicos contra el cáncer que no existían hace Claro. 20, 30 años. O sea que en ese campo de la medicina ha evolucionado para algo mejor. ¿Ok? Que Dios le dio la inteligencia al hombre para poder crear eso no se niega. Claro, ¿No? pero también hay que ver la raíz de donde viene todo. De porque Dios, eso es que la raíz, nadie está discutiendo que la raíz es de Dios, pero ya yo creo que estamos ya dando en círculo, pero yo espero que tú me entiendas que yo no creo, la raíz de todo, toda creación, toda inteligencia, toda ciencia es Dios. No, ¿Ok? gloria a Dios. Nadie está negando eso. No, amén. Leamos rápido porque yo creo que es importante y no estoy diciendo que no existe eso. Pero yo a la luz de la palabra de Dios veo que aún el conocimiento del hombre ha sido afectado por el pecado. Nuestra ciencia, por más que nosotros lo intentamos hacer perfecto, va a tener un error porque esa es falta del pecado. Desde el momento que nosotros Adán y Eva decidieron comer del fruto del conocimiento del mal y del bien, todo entendimiento que nosotros tenemos de Dios ha sido afectado. Entonces tenemos que filtrarlo siempre por las verdades que dice la palabra de Dios. Pero es muy buen punto. Gracias, Pete. ¿Paula? Voy a recordarme. A ver, no, lo mío no era pregunta, sino un comentario. Okay. Pues definitivamente yo creo que Dios creó, pues Dios es el creador de todo. Ujú. Dios creó los cielos, la tierra, los ángeles, todas las cosas que vemos, todas las cosas que existen fueron creadas por Dios. Y sabemos que el diablo está detrás de todo esto. Él es el padre de la mentira, es nuestro enemigo por nosotros ser hijos de Dios y creación de Dios. Y sabemos que el enemigo influencia a los hombres malvados y perversos para que, excusándose que la ciencia, que ellos, porque son científicos o porque estudian la ciencia, creen que saben más que Dios. Y pues eso, nosotros los hijos de Dios sabemos que no, que eso es incorrecto, que Dios es el creador de todas las cosas existentes. Y nomás quería poner un ejemplo. Muchos personas conocidas porque han estudiado la ciencia, el clima, los cambios de la atmósfera y todo lo que todo lo referente al clima, ellos están siempre pronosticando que el mundo, si nosotros no hacemos algo, pues va a ser destruido por causa del mismo hombre. Porque pues por todo las compañías, las empresas que, bueno, ya ustedes saben que cómo está todo el cuento. Y sabemos nosotros que eso no es así. Y todos los pronósticos que ellos han dado han sido falsos, no se han cumplido. Entonces, sabemos que Dios creó la ciencia y eso, o sea, Él creó todo. Y también dice el Señor que en los últimos tiempos la ciencia avanzaría. O sea, cómo el hombre llegó a la luna, ahorita la India llegó a Marte, creo que fue. No sé. A la luna, o bueno, están intentando llegar también al sol ajá, a ver si se queman, pero, o sea, la India llegó creo que a la luna y también está intentando a Marte y al sol. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el hombre lo que quiere es ser más que Dios y llegar a donde está Dios. Pero, pues, Y ese siempre ha sido el pecado original, intentando ser Dios. Neri. Nos vamos a Neri, Sergio y después Bueno. Pedro tiene una pregunta. Es un comentario nada más, Ok. ¿verdad? En el mundo actual se habla bastante de la evolución, ¿verdad? Que es un tema de lo que hablaba Pete también, pero poco se habla de la involución, tomando en cuenta de que Dios creó al hombre perfecto en Génesis, ¿verdad? Y el hombre al caer en pecado involucionó, ¿verdad? Entró en esa degradación, ¿verdad? Que hemos venido más bien en picada, ¿verdad?
y nos enfocamos tanto y enseñan en las escuelas teorías humanas de evolución, cuando realmente lo que importa es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y ese punto de Génesis, donde el hombre, un ser perfecto, involucionó, ¿verdad? Tomando en cuenta eso. Gracias. Yo nunca he escuchado este término. Me gustaría estudiar más de eso porque nunca he escuchado eso de involucionar. Sergio, ¿tenía una pregunta? Ok, vamos con Pedro primero y después Sergio. Bueno, era solamente una quote que había dicho Francis Collins, el director del proyecto del genoma humano. Me llamó mucho la atención y lo grabé con esa idea, porque él dice que la ciencia no es nada más que la humanidad tratando de entender la grandeza del diseño de Dios. Y en realidad pues, así es, porque está evolucionando el conocimiento, o sea, la ciencia no es absoluta. Lo que se sabe, no porque la ciencia no tenga una respuesta significa que no es algo que tiene respuesta. Dios la tiene, pero en nuestro limitado conocimiento aún no entendemos las causas. Y la ciencia piensa que porque no tiene una respuesta, la misma ciencia o los grandes pensadores, no hay una respuesta para tal. Pero sí, es solamente la humanidad tratando de entender el diseño de Dios, que no logra comprenderlo aún. Era solamente una quote. Sí, y entendiendo también por ello que durante la historia nosotros usamos términos en donde cuando hubo cambios muy drásticos en filosofía, arte, cultura, le llamamos diferentes eras. Existía la era clásica, que si le preguntaban a alguien de la era clásica, ¿cómo es que el sol se levanta? Diría, porque Dios lo hizo. Su respuesta siempre iba a una respuesta teológica o basada en Dios. Después nos movimos a una era que se llama el modernismo. No estoy diciendo que el modernismo es erróneo, porque en el modernismo ahora comenzaron a preguntar, ¿cómo podemos comprobar? Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cómo se levanta el sol? No dirías porque Dios lo hace. Yo sé que tú crees eso, pero no responderías eso. Tú dices, nosotros, el sol, la tierra está rotando alrededor del sol y es por eso que nosotros vemos el día, pero no es que se levante, sino que la tierra está rotando y cuando llega a ese lado de la cara de la tierra, nosotros lo vemos. Ese era todo lo que el modernismo estaba intentando hacer, donde vemos la ciencia, donde vemos esta explosión de ciencia como nosotros la conocemos ahora. Y el posmodernismo, que también lo estamos viendo, que es donde tú crees lo que tú quieres, no importa lo que la ciencia diga. Hay que tener un balance también, porque al final, como dijo Dale, la ciencia es un conocimiento, ¿no? Pero lo que pasa también es que cómo nosotros podemos llegar si la ciencia es absoluta. Esa siempre es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque al cambiar nosotros tanto, yo he aprendido muchas cosas. Yo estudié, por un tiempo, estaba estudiando para ser ingeniero mecánico y me acuerdo que tuve que aprender tantas cosas y durante ese tiempo me decían, apréndete esto y la próxima semana no, esto ya es erróneo y todo eso, porque nosotros vamos descubriendo todas esas cosas. La ventaja como creyentes nosotros tenemos es que la palabra de Dios dice y es autoritativa. Y lo que ellos nos dicen, nosotros podemos confiar sin tener temor de que mañana Dios cambie su pensamiento. Él ya nos reveló lo que nos quiere decir. Entonces, pero no estamos diciendo que estamos en contra de la ciencia. Yo agradecido por la ciencia porque necesito Tylenol de vez en cuando para mi dolor de cuerpo. Y esa es gracia de Dios para todos, ¿verdad? Sergio. Sí, yo pienso en lo que dijo un escritor cristiano, creo que fue Spurgeon, que dijo que el paganismo, más bien el cristianismo no ha abolido todos los pensamientos paganos, sino que los ha abrazado. Entonces, ¿cuánto de nosotros, digamos, hemos abrazado sin darnos cuenta por estar expuestos al sistema, ¿verdad? Muchas de estas corrientes, porque yo notaba lo que tú traías y me llama mucho la atención, dice sí, lo único verdadero sería lo que se puede medir, pesar, ponderar y verificar. Pero ¿qué es todo eso en nuestras circunstancias, en nuestro día a día que se puede medir, verificar, ponderar?
Para muchos puede ser las finanzas, para muchos pueden ser otras cosas. Entonces, ¿cuánto de todo esto que estamos estudiando lo hemos abrazado tanto? Que está tan metido en nosotros que no nos damos cuenta. Entonces creo que este tema es genial para poder darnos cuenta de cuánto hay de estas corrientes en nuestro día a día. Claro, muy cierto. Y por eso nosotros ahorita el enfoque es en la humanidad, cómo nosotros vemos al hombre con respecto a todo. Yo sé que hemos hablado mucho de ciencia y gloria a Dios por ello, pero por eso nosotros vemos que no solo afecta filosofía, también el área de la psicología, que es con la psicología estamos hablando de la salud. También afecta la socioeconomía, nuestra sociología también, porque vemos la antropología neomarxista también. Y por cuestiones de tiempo no vamos a tocar mucho sobre estas cosas, pero todo vemos que afecta de una manera u otra, como decía Sergio. No solo afecta la manera en cómo nosotros vemos filosofía, también afecta cómo nosotros vemos la ciencia, cómo afecta nuestra manera de pensar financieramente, sociológicamente, biológicamente, conductista, y también llegar al punto de que ahora el hombre quiere crear algo, y lo estamos viendo en la cibernética. Ahora estamos intentando crear máquinas que nos representen a nosotros y que hagan exactamente lo que nosotros hacemos, el amor, el sentir. Y hay muchas películas, no sé por qué. Hay una película con Will Smith, iRobot, Yo Robot, que cada vez que la veo me pongo así como que, ¡ah! Pero yo sé que es una película. Pero eso es lo que básicamente por medio de las películas y todo eso nos está enseñando nuestra cultura. ¿Qué está intentando hacer nuestra cultura en un nivel antropológico? Convertirnos en robot. Si un robot lo puede hacer por nosotros, ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, se adelantó un poquito. Yo quería opinar en línea con el hermano allá, que bueno, el conocimiento y la ciencia es bueno y dependiendo de donde se oriente. El conocimiento lo puedes tener un conocimiento muy bueno y puedes orientarlo a acciones malas. Evidentemente, las personas que han querido escudriñar el conocimiento van en busca de la verdad, probablemente inspirado por la Biblia. No se nombra ahí dentro de las cosas que se ven el pensamiento, y creo que todo viene de una idea. Si a una persona se le presenta una idea, él comienza a pensar y a tratar de cuadrar eso, de llevarlo a algo físico. Entonces, fíjese, la ciencia sí ha aportado a la humanidad. Por ejemplo, la Biblia dice que en el fin del mundo habrán fenómenos y cosas que destruirán la tierra. Según viene en fuego, el último fue en agua, ahora viene en fuego. Y entonces tenemos el fenómeno del calentamiento global, que ahorita que es más, bueno, la ciencia se ha encargado de registrar el incremento paulatino de la temperatura a nivel del mundo, y a partir de los años 70 se ha habido un incremento más o menos de 2 grados Fahrenheit en 50 años. Y esos 2 grados Fahrenheit, ¿a qué está causando? En estos momentos es el efecto, ha causado las inundaciones, los deshielos de los grandes glaciares en Groenlandia y la Antártida. Entonces la ciencia sí trata de aportar, porque de alguna manera que el hombre se quede en un momento de la historia o de su vida para tratar de frenar. Y bueno, lamentablemente nos hemos dado cuenta que es una realidad, pero no hemos implementado las acciones necesarias para hacer nuestro mundo cada día mejor. Y como acabas de hablar, sí se ve un auge representativo en crear robots, en crear cosas, incluso en congelar a personas que sufren de una enfermedad para que en 70 años se descubra el remedio y los despierte y los puedas inyectar y puedan seguir viviendo. Eso es algo que uno puede decir, bueno, está fuera
de la voluntad de Dios. Gracias. No, gracias a usted, hermano. Y cuando hablamos de la ciencia, una vez más, no estamos opuestos, porque Dios nos ha dado un método de gracia común para todos. La medicina es un método de gracia común que Dios nos ha dado. Cuando nosotros vemos Génesis 3 y la caída del hombre, ¿verdad? El hombre en todo su conocimiento fue dañado. Lo vemos desde que el momento Dios nos creó para estar con Él para toda la eternidad. Después de Génesis 3, muerte apareció en la vida, ¿verdad? Nuestro conocimiento es tan interesante. Es más, abran su Biblia en Génesis 1, 26, y vamos a leer del 26 al 28. Y dice, y Dios, hagamos al hombre, nosotros hemos escuchado esta, ¿verdad? Al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer, creó a la imagen suya, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométala, ejercejan dominio. Lo que está haciendo aquí, y hay un término que nosotros usamos en teología que se llama el antiguo cercano próximo, que nos referimos a las civilizaciones que existían durante el tiempo en donde eso fue escrito. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de estas civilizaciones? Tenían cientos de dioses. Dioses que creaban el sol, Dios que creaba el cielo, dioses que controlaban la tierra, y lo que tenían que hacer la gente era rendir cuentas a esos dioses, tantos dioses. Entonces, cuando tú lees Génesis 1:1, es impactante para la gente de ese tiempo. ¿Por qué? Porque un Dios tiene el poder de hacer todo lo que todos esos miles de dioses no podían hacer. Entonces, no solamente eso, en estas civilizaciones, solo el rey representaba a Dios, a un Dios. Pero mira lo que dice aquí en Génesis 26 al 28. Dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Él, a semejanza de Él. No dice, en otras palabras, nos dice que somos como Dios, no Dios, como Dios, y ejercemos dominio como Dios. Entonces, cuando tú llegas a Génesis 3, ¿cuál es la mentira que el Satanás le dice a ellos? Que si comes de este árbol, tú serás como Dios. Pero hermano, ya eran como Dios, fueron creados a la imagen de Dios, tenían dominio como Dios tiene dominio de todas las cosas. Entonces, al momento que nosotros llegamos a Génesis 3, nuestro entendimiento de la ciencia, aún de nuestras propias emociones, tenemos que entender que han sido afectadas por el pecado. Y no estoy diciendo que por la gracia de Dios, si nosotros hemos llegado a conclusiones verdaderas, es por la gracia de Dios, no porque nosotros tengamos la habilidad de hacerlo. Porque nosotros tenemos que entender de ahora a este momento. Por eso yo cuando hablo de las ciencias, siempre como el pastor usa esta ilustración, es como manejar, se pone el cinturón, pero anda tranquilo él, ¿verdad? Porque tenemos que entender que a lo mejor nuestro entendimiento de la ciencia podría haber sido afectado por el pecado. Es el término más lógico como nosotros tenemos la palabra, llegar. O la conclusión más lógica que nosotros llegar, ya que nosotros ahora puedo llegar lentamente y decir, ok, ¿qué me dice la palabra de Dios primero? Porque yo no puedo ni confiar en mí mismo. Eso es lo que nos dice Jeremías. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Yo no entiendo mi corazón. Entonces, por eso no estamos diciendo la ciencia es mala, sino que no nos tiremos de cabeza directo a la ciencia, sino que con delicadez, con paciencia, revisando las escrituras, que sabemos que tiene la autoridad y no son erróneas, podemos filtrarlo por medio de ello. Eso sería mi take en ese asunto. ¿Tú tienes el micrófono? Sí. Okay. Ahora,
que estamos cerrando como el tema de la antropología y del pensamiento de qué es el hombre, porque ese es el estudio de la antropología. Claro. ¿Qué es el hombre y cuál es mi lugar en esta creación? Lo más importante sobre esto, porque ya entendemos que hay un problema, y es que mi pensamiento está comprometido. Mi forma de pensar ya está dañada por el pecado. ¿Y cuál sería la solución entonces? Entonces, la solución a eso es ahora nosotros que hemos venido a Cristo, poder ahora desarrollar una cosmovisión bíblica Amén. de qué es lo que Dios dice de quién soy, quién es Él, cuál es mi propósito, para qué existo y para qué soy. Hay muchas cosas que, por ejemplo, están en el mismo Génesis 1, en el Génesis 2, que explican mucho de la creación. Entendiendo también que hay que ver Génesis como lo que es un libro narrativo. O sea, Génesis no está diciéndonos una fábula. Génesis no está diciendo hechos como pasaron. Así es una narración, porque asimismo no cambia de género cuando para la creación para hablar de Noé, sino que él sigue contando hechos uno detrás de otro. Claro. Cuando Moisés escribe el Génesis, él está siendo inspirado por Dios para contar lo que Dios quiere que nosotros sepamos sobre la creación. Y hay muchas teorías que quieren debatir esto, como la misma evolución que estábamos hablando. Pero Génesis dice algo claro: Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre. Amén. Y hizo al hombre completo como lo hizo. Es cierto que el hombre ha cambiado en ciertas partes de su estructura y toda la creación, porque existe algo que es la adaptación natural. Y es que Dios nos dio la habilidad de, según nuestro medio ambiente, nuestros cuerpos se adapten. Por eso hay personas con rasgos diferentes según la zona donde viven. Y por eso hay especies animales diferentes según la zona donde habitan. Y eso es diferente. Pero a la luz de la palabra, yo puedo ver la ciencia. Y hay un estudioso, se llama Joe Owen, que él tiene un ministerio que se llama Respuestas en Génesis, que él desarrolla todo esto de la creación, el arca de Noé, todo lo que pasó, porque también dice que habían una cierta raza diferente incluso antes del diluvio, que eran los gigantes. ¿Y qué pasó con todo eso? Y él va explicando todo eso a la luz de la palabra. Nosotros no podemos tomar la ciencia sin primero ver la palabra. O sea, la ciencia tiene que someterse a la palabra. Amén. La ciencia se somete a la palabra. Incluso los grandes pensadores del pasado, como Newton, Galileo, ellos decían que el conocimiento, que Dios creó la inteligencia para yo poder explicar lo que Él hizo con mi mente. Dios nos dio la habilidad de pensar para yo poder explicar lo que Él hizo con mi mente a la luz de lo que Él me dio a conocer. Y por eso en ese tiempo hubieron tanto descubrimiento. El método científico se aplicó y se creó con cosas que tú puedes ver ahora. ¿Por qué se descubre la ley de la gravedad? Porque yo puedo soltar algo y ver lo que cae. Pero algo que ya pasó, como por ejemplo la creación, yo no puedo aplicar el método científico porque yo no puedo ir a verla. Yo puedo aplicar el método histórico, de ver la validez del documento que yo tengo presente, los testigos que lo avalan y decir esto es verdadero porque hay hechos que preceden a esto que me dicen que este documento es real. Entonces ahí es que, por ejemplo, nosotros tenemos que, como dice Primera de Pedro, estar preparados para dar razón de nuestra fe. Y es primero cambiando nuestra forma de pensar. Amén. Gracias. Vamos hacia Blanca, y mientras vamos allá, déjenme darle un resumen rápido de lo que hemos estado estudiando, porque una de las cosas que nosotros vemos a la raíz de toda esta antropología, no estamos hablando de la ciencia ahora, pero a la raíz de cómo estas filosofías, de estas ideas comenzaron, vienen en dos extremos, lastimosamente, porque una vez más, el hombre es pecador y nosotros tenemos tendencia a irnos más al pecado que a hacer bien. Esa es la realidad, es nuestra naturaleza. Entonces, estas tendencias a la raíz de cómo iniciaron, ven al hombre, uno como Dios o como un superhombre, de ahí donde viene la historia de Superman, o ve al hombre como un accidente que pasó por la evolución, sin ningún tipo de estructura o propósito. Eso es a la raíz. No estoy diciendo que no hayan creyentes que estén batallando de intentar ver cómo esto aplica a las escrituras. Pero a la raíz de los filósofos que vinieron con estas ideas, sus ideas no parecen ser
atraídas o basadas en las verdades bíblicas. Entonces, rápido, nos vamos a la antropología cristiana. ¿Qué nos dice eso? Pero Blanca. Bueno, un comentario sobre la ciencia. Si bien, como dijiste, la ciencia es buena, también escuché lo que dijiste, dice, es buena hasta que cae el pecado. Yo creo que a la ciencia también le pasó lo que le pasó a Eva, el querer ser más que Dios. La ciencia es buena porque ha hecho tanto descubrimiento, porque han podido desarrollar tratamientos para enfermedades, para llevar una mejor vida, pero también la ciencia quiere ser más que Dios porque ha tenido tanto conocimiento que ahora creen que a través de ese conocimiento pueden hacer a un hombre hacerlo mujer, a una mujer hacerlo hombre. Si ya naciste hombre por la ciencia, por los avances que ha tenido la ciencia, ahora la ciencia dice, si Dios te hizo hombre, ahora la ciencia te va a hacer mujer. Ahí yo creo que ahí la ciencia es buena hasta que, como dijiste tú, cayó el pecado, querer como Eva, ser igual que Dios. Wow, muy cierto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si no, rápidamente, como vamos a estar siguiendo estudiando por las próximas semanas la antropología cristiana, déjame lo introduzco. ¿Qué es la antropología cristiana? ¿O qué nos enseña la Biblia acerca de la doctrina del hombre? ¿O qué es el hombre? Número 1, la Biblia enseña que el hombre es cualitativamente diferente y superior al resto de la creación. Dios no nos creó como chimpancés. Al menos eso es lo que nos dice Génesis. Noten cómo Génesis 1:1, comenzando el versículo 3, dice, sea la luz. ¿Y qué pasó? Pasó la luz. Sean los árboles. Y pasaron los árboles. Sean las aguas divididas. ¿Y qué pasó? Se dividieron. Pero cuando llega el hombre, no dice sea. Noten el lenguaje que Dios está usando con respecto al hombre. Hagamos. Hablando como que si Él está hablando en sí mismo con la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo creó Dios? A su imagen. A la imagen de Dios lo creó. La Biblia nos enseña, es más, hay partes en la Biblia donde dice que los ángeles añoran entender el Evangelio como nosotros lo añoramos. No son los ángeles que tienen la promesa de la eternidad con Cristo, somos nosotros. Dios tiene una relación íntima que quiere pasar con su creación, que es el hombre, y lo quiere disfrutar con Cristo. Que nosotros podamos disfrutar esa relación íntima con Cristo. ¿Y para qué? Para que nosotros representemos y seamos imágenes de Él a toda la creación. Por eso nos ha dado autoridad ¿cómo se dice? Me pasé el inglés en mi mente, hermano, discúlpeme. Fecundar. Nos dice que podemos fecundar y también podemos multiplicarnos, porque eso es lo que nuestro Dios hace. Él tiene dominio sobre todas nuestras cosas y ahora Él nos ha dado dominio sobre la creación. Por eso nosotros tenemos que cuidar la tierra. Tenemos que cuidar, si queremos comer, tenemos que sembrar la tierra. No es como que va a aparecer, voy a orar, Señor, dame un maíz aquí enfrente de mí, va a aparecer el maíz. Él lo puede hacer. No estoy diciendo que no tenga la oportunidad Dios de hacerlo, pero nos ha dado esa oportunidad de trabajar para tener eso y enseñar. Es más, el hombre es tan creativo. ¿Cómo nosotros pensamos estas artes y las ponemos en un canvas? Porque Dios es creativo. Cuando ustedes no han estado manejando y de repente ven un atardecer y se paran y que se comienzan a pensar, mira esos colores, mira las nubes, wow. Te hace reconocer qué pequeño eres a comparación de ese Dios tan creativo. Él es un verdadero artista. La antropología también nos enseña que el hombre no es solo materia, sino también alma y espíritu. Miren cómo dice en Génesis 2. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿En qué otro animal o en qué otra parte de la creación nosotros vemos este soplo de vida?
en nada, pero en el hombre. Una vez más, esa relación que Dios quiere tener con nosotros, no solamente física, pero espiritual, personal. La Biblia enseña que el hombre es tanto criatura como persona. Cuando decimos criatura, no me estoy diciendo que es un animal, sino que es creado. Dios, el hombre fue creado por Dios, pero es persona. No es algo más. Y creó dos géneros. Entonces, si ustedes tienen preguntas sobre eso, escríbanlas y déselas al pastor la próxima semana. Pero es claro, él dice, creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No 4 miles de géneros, sexos, 2, hombre y varón. Y su diseño es perfecto. Y por último, rápidamente, y después vamos con unas preguntas, la Biblia enseña que el hombre fue creado por un propósito. Nosotros fuimos creados para glorificarlo a Él, para su gloria. Lo vemos en Isaías 43:7, lo vemos en Efesios 1, del 11 al 12, lo vemos en 1 Corintios 10:31, que nos dice, ya sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Él nos creó con ese propósito en mente. Es más, lo vemos como lo leímos en el Génesis 1:28, nos creó con ese propósito. Entonces, si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cuál es mi propósito en mi vida? Glorificar a Dios. Y hay dos maneras en cómo respondemos en ese propósito. En el desobediencia o rebeldía o confiando en Cristo. Esas son las dos maneras en donde cómo nosotros podemos vivir ese propósito. En rebeldía a lo que Dios nos ha llamado o en Cristo para vivir en santidad con Él. Y volver a eso, como decía Michael, ahora que nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos volver a filtrar todo por las Escrituras y poder ser eso y cambiar nuestra visión para que encaje la Escritura y no del otro lado. Tenemos 2 preguntas, ya nos pasamos de tiempo. Vamos a orar. Hagamos esas 2 preguntas o comentarios y ya después oramos. Nada más que lo que estabas diciendo me recordó mucho del hermano Paul Tripp, que se me hizo muy bonito, que dijo que él creó toda la creación y nada necesitó una instrucción adicional. Cuando creó los árboles y creó los planetas, los hicieron con lo que hacen, lo adoran. Pero a los seres humanos vino y les dio una instrucción adicional. Era una relación, ¿verdad? Como dices tú. Y se me hace tan bonito que Él no nos dijo todo, cómo lo hace, porque también es parte de una dependencia que tenemos que tener con Él. De buscar en Él sabiduría. No está nuestra sabiduría. Él nos hizo, pero tenemos que buscar constantemente esa instrucción de cómo ser humanos. Amén. Sí, nada más quería agregar que podemos confiar quién es nuestro creador, Amén. en quién confiamos, quién es el creador del cielo, de la tierra y del universo, porque aún la ciencia está limitada. Y nuestro creador no, o sea, la ciencia está limitada, porque así como ha descubierto muchas enfermedades para sanar, hay muchas que no se pueden descubrir, o sea, que no han encontrado la causa de la enfermedad, y como decía ahorita Blanca, que en cuestión de ahorita que de la ideología de género, se están dando cuenta que revertir eso, o sea, que cambiar no funciona. No funciona porque es una caída de la persona, es el pecado, es la consecuencia del pecado. Y a final de cuentas, muchas personas que lo han hecho se han arrepentido después de mucho tiempo, que eso no es porque no es así. Y aún con todo eso también, los científicos siguen siendo personas, o sea, son seres humanos caídos. O sea que por eso nos podemos estar confiados que el Señor controla todo, porque Él es el creador de todo. Amén. Al final de cuentas, estamos en las manos del creador. Gloria a Dios. Y me fascina lo que dijiste, porque personas con conocimiento finito
están usando una herramienta finita para definir a un Dios que es infinito. Y no podemos hacer eso. Tenemos que ver lo que Dios nos ha dado y por medio de ello filtrarlo para entender más de quién es y por qué nos ha creado. Que es un propósito glorioso, hermanos. Yo creo que si les quiero animar con algo, es que recuerden que ustedes fueron creados para estar en comunión con Dios y poder glorificarlo en todo lo que hacemos. No hay tarea más grande que esa, en donde ahora nosotros tenemos una relación con el Creador de los cielos y la tierra y podemos vivir toda la eternidad con Él.